Cada año se producen miles de vehículos blindados en todo el mundo, y cada tanque es una verdadera obra maestra de la ingeniería. Pero, ¿cómo se transforma una tonelada de acero, materiales compuestos y sistemas de alta tecnología en una máquina de combate imponente? Por ejemplo, un tanque moderno puede resistir explosiones de cientos de megajulios y desplazarse a más de 65 km por hora en terrenos irregulares. Su blindaje incorpora materiales secretos capaces de detener proyectiles perforantes, y su motor de 1500 caballos de fuerza funciona casi como un reactor de avión. Hoy te mostraremos todo el proceso de fabricación de un tanque, desde los primeros bocetos hasta las pruebas en el campo de batalla. Cada obra de arte comienza con un boceto, y un tanque con un diseño detallado. La fase de diseño debe considerar la integración de materiales avanzados, blindajes, sistemas electrónicos y armamento. Los materiales clave incluyen acero de alta resistencia, compuestos, aluminio y blindaje especializado. Primero, se diseña y fabrica el chasis, hecho de acero blindado reforzado para proteger a la tripulación del fuego enemigo. Este acero pasa por un tratamiento térmico para aumentar su resistencia. En algunas áreas, se refuerza con blindaje compuesto de múltiples capas de materiales secretos, que pueden incluir cerámica, aleaciones metálicas y plásticos de alto rendimiento. Las placas de acero se cortan con láser para garantizar precisión, con un espesor que varía según la sección del tanque. Por ejemplo, en la parte frontal puede alcanzar hasta 14 centímetros. Las placas se ensamblan con máquinas robotizadas de soldadura de alta precisión, y cada unión es inspeccionada minuciosamente para garantizar resistencia a impactos y explosiones. Luego, se agregan módulos de protección, soportes para los tanques de combustible y un recubrimiento anticorrosivo. Algunos modelos incluso incorporan blindaje reactivo para mayor protección. La torreta es la segunda parte más importante del tanque, ya que alberga los sistemas de control de fuego y el armamento principal. Se fabrica con los mismos materiales que el chasis, pero con una geometría más compleja. Se utilizan planchas de acero blindado que son moldeadas y prensadas por enormes máquinas industriales para darles la forma exacta. En algunas zonas, el blindaje de la torreta puede alcanzar hasta 12 centímetros de grosor, y con la capa compuesta, aún más. El motor se fabrica por separado. El Honeywell es una turbina de gas, similar a las de los aviones, con una potencia de 1500 caballos de fuerza, y puede operar con varios tipos de combustible. Los materiales principales del motor incluyen aleaciones de titanio, capaces de soportar temperaturas de hasta 1200 grados Celsius, y acero resistente al calor para los ejes y la cámara de combustión. Además, algunos componentes se fabrican con materiales compuestos para reducir peso y aumentar la eficiencia. Las aspas del rotor se cortan a partir de placas de titanio con tecnología láser y chorro de agua. Las partes estáticas también se producen por separado y se recubren con protección anticorrosiva. El compresor, encargado de inyectar aire en la cámara de combustión, está hecho de aleaciones ligeras para mejorar el rendimiento. La cámara de combustión, fabricada con acero resistente al calor, soporta temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius y cuenta con un recubrimiento cerámico interno para evitar el sobrecalentamiento. Cada componente se somete a pruebas para asegurar que resista velocidades extremas de hasta 50.000 revoluciones por minuto. Una vez fabricadas y probadas todas las piezas, comienza el ensamblaje. El bloque principal del motor se ensambla en varias secciones, integrando el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Un eje conecta la turbina con el compresor para transmitir energía. Se añade un sistema de refrigeración que emplea aire y aceite para mantener la temperatura bajo control. Además, se instala un sistema de filtrado avanzado que limpia el aire de polvo y arena, crucial para operaciones en desiertos y terrenos abiertos. El motor se prueba en un banco de pruebas, verificando su potencia máxima, consumo de combustible y resistencia a temperaturas extremas. Luego, se instala en el chasis del tanque para pruebas de campo,
evaluando su desempeño con distintos combustibles, como queroseno de aviación y diésel. En esta fase, todas las piezas se ensamblan en una estructura unificada. Primero, se monta el motor junto con la transmisión. Luego se integran los sistemas de suspensión, incluidos orugas, amortiguadores, rodillos y resortes, que permiten que el tanque resista terrenos accidentados. Me sorprendí al ver la inmensidad y la potencia de esta máquina. La torreta se coloca en un anillo de rodamiento que le permite girar 360 grados con suavidad. Se instala un cañón de 120 milímetros, junto con estabilizadores y sistemas de guiado. Además, se incorporan visores térmicos, telémetros láser, sistemas de visión nocturna y otros dispositivos electrónicos para la tripulación. La computadora central conecta todos los sensores para la gestión del armamento. El compartimento de municiones está protegido con paneles especiales a prueba de explosiones. Se instalan sistemas auxiliares como aire acondicionado para la tripulación y protección contra armas de destrucción masiva. Se agregan placas de blindaje adicional según la misión del tanque. Luego, se integran los sistemas electrónicos, con cables protegidos en conductos especiales. Cada tanque pasa por rigurosas pruebas de resistencia estructural, sometiendo el casco a presiones extremas para detectar filtraciones o grietas. Este proceso garantiza que la estructura soporte explosiones y proteja a la tripulación. Las pruebas de movilidad incluyen terrenos accidentados, pendientes de hasta 60 grados y caminos de arena o lodo. Se evalúa la durabilidad de las orugas y la eficacia de la suspensión a altas velocidades. También se verifica la precisión del cañón de 120 milímetros, disparando a objetivos hasta 4.000 metros de distancia, junto con pruebas de ametralladoras y lanzagranadas. Los sistemas de control de fuego deben sincronizarse con sensores y láseres de apuntado. La electrónica se somete a pruebas en bancos especializados. Se examinan sistemas de comunicación, navegación y visión nocturna, asegurando claridad en condiciones extremas. Finalmente, el blindaje se prueba disparándole con misiles y proyectiles perforantes, evaluando su resistencia. Solo después de superar todas estas pruebas, los tanques se entregan listos para el combate. Cada año, se fabrican cientos de miles de motores marinos en todo el mundo, pero solo unos pocos resisten la prueba del tiempo y las condiciones más extremas. Pero, ¿cómo se crean estas maravillas tecnológicas? Todo comienza no en una línea de ensamblaje, sino en un entorno virtual donde los ingenieros diseñan y prueban cada componente con gemelos digitales. Luego, impresoras 3D crean prototipos, mientras los laboratorios simulan rigurosas pruebas marinas. El aluminio se funde a 1300 grados Fahrenheit. Los robots moldean y pulen piezas con precisión microscópica. ¿Quieres ver este proceso de alta tecnología en acción? Vamos a descubrirlo. Sorprendentemente, todo comienza lejos de la línea de montaje, en el mundo de la simulación y modelado. Los ingenieros emplean sistemas avanzados de diseño, asistido por computadora y herramientas de análisis de ingeniería, donde cada pieza del motor se crea primero en un entorno digital. Estas simulaciones permiten no solo diseñar la estructura del bloque de cilindros o el sistema de enfriamiento, sino también evaluar su rendimiento en condiciones reales. Gracias a los gemelos digitales, pueden probar los flujos de aire, agua y aceite del motor antes de su fabricación. Luego los prototipos se imprimen en 3D, permitiendo a los técnicos probar físicamente las nuevas piezas en laboratorios. Estas piezas son sometidas a rigurosas pruebas, desde pruebas de resistencia de materiales hasta simulaciones de operación extrema, incluyendo exposición al agua salada y temperaturas bajo cero. Si te gustan las pruebas de resistencia, te encantará esto.
Suficiente teoría. Es hora de pasar a la práctica. La selección de materiales es clave. En Mercury Marine, los ingenieros analizan distintas aleaciones para encontrar el balance perfecto entre peso, resistencia y resistencia a la corrosión marina. Por ejemplo, el bloque de cilindros se fabrica en aleación de aluminio para reducir peso, pero en zonas críticas se refuerza con inserciones de acero. Los materiales seleccionados se someten a pruebas intensivas. En los laboratorios de Mercury Marine, las cámaras climáticas recrean condiciones de alta humedad y salinidad para evaluar la resistencia a la corrosión. También se someten a ciclos de calentamiento y enfriamiento extremo para probar la estabilidad térmica. Por si fuera poco, las piezas se someten a vibraciones intensas que simulan el funcionamiento del motor a altas revoluciones. Es un verdadero espectáculo. Mira esto. En una inmensa fundición iluminada, cada pieza del motor toma forma con una precisión impresionante. Bloques de cilindros, cabezales, carcasas de transmisiones. Todo comienza aquí. Primero, los robots crean moldes de arena o metal según el tipo de fundición. Estos moldes de arena se imprimen en 3D, lo que garantiza una precisión extrema. Luego, hornos industriales funden aleaciones de aluminio a más de 700 grados Celsius. El metal líquido es vertido en los moldes mediante robots de colado, con sistemas que controlan la temperatura y presión para evitar defectos. Después del enfriamiento en cintas transportadoras dentro de cámaras con clima controlado, las piezas están listas para su procesamiento. En el siguiente paso, las piezas pasan al taller de mecanizado, donde son refinadas con una precisión milimétrica. Las máquinas de control numérico automatizadas crean orificios, conductos de refrigeración y alojamientos para cojinetes. Gracias a la automatización, cientos de piezas se mecanizan simultáneamente, aumentando la eficiencia. Robots pulidores garantizan superficies perfectamente lisas para reducir fricción y desgaste. Los pistones y bielas se fabrican con tecnologías especializadas. Son forjados en caliente para lograr la máxima resistencia. Prensas controladas por sistemas automatizados aseguran una distribución uniforme de la presión. Luego, los pistones se mecanizan con una precisión extrema, creando ranuras para los anillos con exactitud microscópica. Para mejorar sus propiedades, se someten a tratamientos térmicos con control automatizado de temperatura y tiempo. Mira esto. Aquí se crean los cigüeñales, el corazón de cada motor. Quisiera tener un corazón de Mercury Marine. Estos ejes se fabrican en acero de alta resistencia mediante fundición de precisión o forjado. Robots realizan el torneado de los ejes, generando superficies impecables para los cojinetes. Cada eje es balanceado automáticamente para evitar vibraciones durante el funcionamiento. Para aumentar la durabilidad, se recubren con materiales como cromo o nitruro de titanio. Las válvulas y colectores de admisión y escape también se producen aquí. Como los bloques de cilindros, estos componentes se fabrican por fundición de precisión en aleaciones de aluminio. En líneas automatizadas, las válvulas se tornean, pulen y prueban para garantizar un sellado perfecto. Luego todas las piezas son limpiadas y pintadas con recubrimientos anticorrosivos, con robots que aplican la pintura de manera uniforme. Finalmente, las piezas pasan por hornos, donde la pintura se fija a altas temperaturas. Ahora viene lo mejor, la etapa final, ensamblaje. Los sistemas de gestión aseguran que cada pieza llegue a la estación de ensamblaje correcta. En líneas automatizadas, equipos de alta precisión ensamblan los motores. Robots instalan el bloque de cilindros sobre la base del motor, verificando cada parámetro geométrico para evitar errores. Máquinas ensamblan pistones, cojinetes y el cigüeñal. El sistema de refrigeración y la bomba de agua se instalan automáticamente. Sensores de presión verifican la hermeticidad de todas las conexiones. Al final, se instalan inyectores de combustible,
tubos y filtros, mientras la automatización supervisa la precisión de la conexión y la estanqueidad en tiempo real. Una característica clave de los motores Mercury Marine es su sistema de gestión electrónica, que garantiza un rendimiento óptimo y facilidad de uso. Cada motor está equipado con sensores que miden temperatura, presión de aceite, revoluciones y otros parámetros. Robots instalan estos sensores con precisión milimétrica. Luego, la unidad central de control se conecta automáticamente con todos los componentes a través de sistemas de enrutamiento de cables. Este proceso garantiza una conexión rápida y sin errores, haciendo que Mercury Marine se destaque de la competencia. ¿Alguna vez has visto una fábrica tan inmensa que dentro de ella podrían formarse nubes? Bienvenido a Boeing, en la ciudad de Everett, el edificio más grande del mundo por volumen, donde nacen aviones legendarios como el famoso Jumbo Jet. Imagina, más de 13 millones de metros cúbicos de espacio, con más de 130.000 personas de todo el mundo trabajando juntas. Aquí, más de 4 millones de piezas se ensamblan para crear aviones que han cambiado la historia de la aviación. ¡Quédate con nosotros! Te mostraremos cómo nacen las leyendas del cielo. Primero, un poco de historia. Boeing no es solo una empresa aeronáutica, es un símbolo de excelencia en ingeniería. Fundada en 1916, esta compañía creció de ser una pequeña fábrica a convertirse en el mayor fabricante de aviones del mundo. Su famoso Boeing 747, conocido como Jumbo Jet, no solo es un ícono de la aviación, sino también el sueño hecho realidad de viajar entre continentes. Curiosamente, gran parte de su producción se concentra en Seattle, estado de Washington, una región conocida por su mano de obra calificada y por su ubicación estratégica para recibir piezas de todo el mundo a través de su puerto. Cuando me enteré de que una de las fábricas de Boeing en Everett es el edificio más grande del mundo por volumen, pensé, esto tengo que verlo. ¿Y sabes qué? Es realmente impresionante. El hangar tiene más de 13.300.000 metros cúbicos. Imagina, allí cabrían fácilmente 75 campos de fútbol. La altura del edificio es tal que dentro se crea su propio microclima. Si no se controla la ventilación, pueden formarse nubes cerca del techo. Así de colosal es este lugar. Fabricar un avión es como armar un Lego gigante, pero mucho más complejo. Y costoso, claro. Cada paso en la fábrica está cuidadosamente planificado. Imagina un ala de más de 30 metros, siendo transportada desde otro continente hasta Seattle. Boeing tiene aviones especiales llamados Dreamlifter que se encargan de estos transportes. Es el maestro del suministro global. Las piezas llegan de todas partes del mundo. Por ejemplo, ¿sabías que la mayor parte del fuselaje para modelos como el 737 se fabrica en Wichita, Kansas? Después, estas enormes piezas se transportan en camiones adaptados o trenes hasta Seattle. Para modelos más grandes, como el 787 Dreamliner, las secciones del fuselaje se producen en Italia y Japón. Es un enfoque realmente internacional, donde cada país se especializa en lo suyo. En la fábrica de Boeing se utilizan más de 4 millones de piezas para cada avión. Algunas partes de la sección trasera llegan desde Corea del Sur, producidas por Korea Aerospace Industries. Como mencionamos, las alas principales se fabrican en Japón, pero los mecanismos como alerones y flaps a menudo vienen de Canadá o incluso del Reino Unido. En cuanto a los motores, Boeing no los fabrica, los adquiere de socios. Estos motores generalmente se ensamblan en fábricas de Estados Unidos o Reino Unido antes de ser instalados en los aviones. Las partes para los sistemas de control y paneles de instrumentos provienen de empresas como Honeywell y Rockwell Collins. Algunos módulos electrónicos se fabrican en Alemania y Francia. Incluso los interiores de los aviones son un esfuerzo global. Los asientos pueden fabricarse en Irlanda o Italia,
mientras que las cocinas provienen de Japón o Suiza. Las luces y elementos decorativos suelen producirse en China o México, y los cables eléctricos, que son fundamentales, se fabrican en México, India y Filipinas. Empresas como Safran se encargan de integrar estos sistemas. Es como un enorme rompecabezas, donde cada pieza debe llegar a tiempo para que la producción no se detenga. Quizá te preguntes, ¿por qué no fabrican todo en un solo lugar? La respuesta es simple: sería ineficiente. Boeing selecciona los mejores fabricantes de cada componente, garantizando calidad y reduciendo costos, además de crear empleos en todo el mundo. El fuselaje, las alas y el tren de aterrizaje se ensamblan en líneas separadas. Es como un taller mecánico, pero en una escala gigantesca. Lo más fascinante es ver cómo las enormes piezas comienzan a unirse. Gigantescos robots, grúas y cientos de personas trabajan en sincronía para que cada tornillo y remache queden perfectamente ajustados. Antes de que un avión vuele por primera vez, se somete a rigurosas pruebas. Cada etapa, desde la aerodinámica hasta la electrónica, se supervisa en pantallas gigantes. Lo interesante es que Boeing emplea a más de 130.000 personas en todo el mundo, miles de las cuales trabajan directamente en Seattle. Hay ingenieros, técnicos, diseñadores y operarios que ensamblan piezas a mano. Algo que me sorprendió: la edad promedio de los trabajadores es poco más de 40 años. Pero también hay quienes han pasado toda su vida trabajando aquí, transmitiendo su experiencia a las nuevas generaciones para garantizar la calidad de los aviones. El Boeing 747 es especial. Se le conoce como la reina de los cielos. Fue el primer avión de pasajeros con una estructura de 2 pisos, capaz de transportar a más de 600 pasajeros. Fabricar uno de estos gigantes toma entre 3 y 6 meses, casi como construir una pequeña ciudad. Pero el resultado vale la pena. Por cierto, estos aviones todavía están en uso, aunque el primero voló en 1970. El avión terminado se pinta con colores ligeros para no sobrecargar su estructura. La pintura puede agregar entre 200 y 500 kilogramos al peso del avión. El proceso de pintura se realiza en una cámara sellada del tamaño de un gimnasio, equipada con un sistema de control climático de alta precisión. La temperatura, la humedad y la velocidad del aire se regulan cuidadosamente para garantizar una aplicación perfecta. Estas cámaras cuentan con potentes sistemas de ventilación que filtran los vapores tóxicos, haciendo el proceso seguro para los trabajadores y el medio ambiente. Antes de pintar, el avión se limpia minuciosamente. La superficie debe estar completamente libre de polvo, aceite o cualquier otra impureza. Este paso incluye solventes especiales y compuestos químicos. Si se trata de un repintado, el fuselaje se lija para eliminar la pintura anterior o darle la textura adecuada para que la nueva capa se adhiera mejor. Antes de aplicar el color final, el avión se recubre con una capa de imprimación que protege contra la corrosión y mejora la adherencia de la pintura. Esta imprimación puede ser ecológica, con bajo contenido de sustancias dañinas. La pintura se aplica tanto manualmente, con pulverizadores, como mediante robots automáticos, que son especialmente útiles para las áreas más difíciles de alcanzar, como las partes superiores del avión. ¿Cómo se transforma un simple trozo de latón en un cartucho tan preciso y potente, capaz de viajar a más de 620 millas por hora, casi 1000 kilómetros por hora? En este video te mostraremos cada etapa de la fabricación de balas, desde enormes rollos de latón hasta el llenado con pólvora y el ensamblaje final. Descubre cómo se crean las municiones y qué tecnologías hacen posible todo este proceso. Prepárate para un viaje fascinante al mundo de la manufactura. Verás cómo incluso los detalles más pequeños desempeñan un papel crucial para lograr cartuchos perfectos, que aseguran la precisión y la fiabilidad de cada disparo. La producción de cartuchos comienza con enormes rollos de latón, una aleación de cobre y zinc
que vuelve a los cartuchos tanto resistentes como maleables. Desde hace más de 200 años se utiliza este material en municiones porque no se oxida y es sumamente duradero. Es impresionante. Cada rollo pesa cientos de libras y permite fabricar gran cantidad de cartuchos. Estos rollos se colocan en máquinas especiales que desenrollan el material para su posterior procesamiento. Es fundamental controlar la tensión del rollo para evitar deformaciones. Cualquier desajuste afectaría el resto de las fases de producción y, en consecuencia, la calidad del cartucho final. Los operarios vigilan constantemente la tensión mediante sensores y sistemas de control automático, asegurándose de que todo marche al punto. Tras desenrollar el latón, las tiras se cortan en discos redondos, los llamados blancos, que deben tener un diámetro exacto para que las vainas se ajusten perfectamente en la producción de cartuchos. Todo el material sobrante se recupera y se recicla para reducir desperdicios y ahorrar recursos. Nada se desperdicia aquí. Este proceso de reciclaje protege la naturaleza y disminuye el impacto ambiental. En estaciones especializadas, los recortes de latón se funden y se reutilizan para crear nuevos rollos, lo que no solo conserva recursos, sino que también reduce el costo de fabricación de los cartuchos. Luego, los discos de latón se limpian para eliminar cualquier resto de aceite o polvo que pudiera haber quedado tras el corte. Este paso es esencial para prevenir complicaciones en las fases siguientes. Si quedaran residuos, podrían afectar la calidad del estirado y el moldeado. Una vez limpios, los discos se secan en cámaras especiales que eliminan por completo la humedad, todo con el fin de preparar el material para el proceso de conformado sin que sufra daños. En la siguiente etapa, estos discos se transforman en vainas. Para lograrlo, atraviesan un proceso de estirado o extrusión que les da su forma larga y cilíndrica. Generalmente, el estirado se hace en 3 pasos, para que el latón no se agriete ni se debilite. Esto asegura que la bala encaje correctamente en la vaina y que el cartucho funcione a la perfección. Cada fase de estirado se supervisa de cerca, verificando que el grosor y la forma sean uniformes. Si se comete algún error en este punto, la vaina podría quedar endeble y no resistir la presión durante el disparo. Tras el estirado, las vainas se someten a un recocido, también conocido como annealing, un proceso de calentamiento que alivia las tensiones internas del metal y lo hace más resistente y flexible. Así se evitan grietas y deformaciones cuando el cartucho se utiliza en el arma. Las vainas se calientan hasta 1200 grados Fahrenheit, alrededor de 650 grados Celsius, por aproximadamente 1 hora, y luego se dejan enfriar lentamente para preservar su resistencia. Este procedimiento también mejora la plasticidad, volviendo el material más adecuado para las etapas que siguen. El enfriamiento controlado evita tensiones internas que podrían debilitar la vaina y comprometer su fiabilidad. A continuación, se perfora la base de la vaina para colocar el fulminante, esa pequeña pieza que enciende la pólvora. El orificio debe ser exacto para garantizar que la llama prenda el contenido de manera uniforme. Además, en la vaina se hace un reborde que permite extraerla fácilmente después del disparo. Este reborde es clave para el funcionamiento de armas automáticas o semiautomáticas, ya que facilita la expulsión de la vaina usada. Todas las vainas se revisan con sistemas láser y cámaras que chequean medidas, detectan grietas o cualquier defecto que pueda surgir en la producción. Enseguida se fabrican las balas como tal. Por lo general, se hacen de plomo, un metal blando y pesado ideal para deformarse al impactar, aumentando así su capacidad de daño. Muchas balas se recubren con una camisa de cobre para mejorar su aerodinámica y reducir la acumulación de residuos en el cañón. Este recubrimiento también ayuda a que el proyectil vuele de manera más estable y precisa. El plomo se funde y se moldea hasta lograr la forma deseada, asegurando que cada bala sea idéntica para evitar problemas de vuelo o irregularidades al disparar. Las máquinas especializadas extruyen el plomo a través de una matriz, dando lugar a proyectiles perfectos, que luego se calibran para cumplir con todos los requisitos de calidad.
Cuando las vainas están listas, se llenan con pólvora, el compuesto químico que libera gran energía al encenderse y propulsa la bala por el cañón. Es vital dosificar la pólvora con extrema precisión para garantizar seguridad y efectividad. Las máquinas especializadas miden la pólvora en miligranos porque incluso una leve variación influiría en la precisión y la seguridad del disparo. El llenado se realiza mediante boquillas diseñadas para evitar derrames y asegurar una distribución uniforme dentro de cada vaina. Una vez que la vaina contiene la pólvora, se instala el fulminante y se inserta la bala. Acto seguido, los bordes de la vaina se engarzan alrededor del proyectil, creando un sellado hermético. Esto evita que la bala se salga antes de tiempo, y también impide la fuga de gases durante el disparo, lo que hace al cartucho más eficiente. Luego, cada cartucho se somete a una rigurosa inspección de calidad, que incluye revisión visual y escaneo automatizado, mediante cámaras de alta precisión capaces de detectar incluso los defectos más diminutos. En la fase final, los cartuchos pasan por pruebas de control. Se verifica su peso, dimensiones y aspecto para garantizar que sean seguros y cumplan con los estándares. Los que superan todas las revisiones se empaquetan, se etiquetan y están listos para su envío a tiendas o instituciones militares. El control de calidad es crucial, pues de ello depende la seguridad al usar estas municiones. En campos de prueba especiales, los cartuchos se evalúan en situaciones reales, confirmando que ofrezcan un desempeño confiable. Solo así se asegura que cada cartucho cumpla con los máximos niveles de calidad y confianza. Imagina esto. Más de 200 componentes se necesitan para fabricar una sola llanta Michelin. Pero, ¿cómo es que el caucho de un árbol tropical se transforma en una llanta capaz de resistir cientos de miles de kilómetros? Y lo más interesante, ¿qué sucede con ellas después de usarlas? Hoy vamos a explorar los secretos detrás de la producción de las llantas Michelin, desde el látex fresco hasta los procesos más innovadores de reciclaje. Quédate para descubrir cómo una llanta vieja puede convertirse en algo completamente nuevo. Michelin produce alrededor de 200 millones de neumáticos cada año, lo que equivale a casi el 10% de la producción mundial de neumáticos. La compañía es uno de los líderes globales en la industria, junto con Bridgestone y Goodyear. Los principales componentes de la mezcla para fabricar neumáticos incluyen caucho natural, caucho sintético, negro de humo, sílice, cordones metálicos, aros de talón, cordones textiles y aditivos químicos. El caucho natural se obtiene del látex del árbol del caucho, o hevea, que crece en regiones tropicales como Tailandia, Indonesia y Malasia. Este material es esencial para fabricar la banda de rodadura, la parte del neumático que asegura la tracción en el camino. Michelin incluso cuenta con sus propias plantaciones de hevea para garantizar la calidad del látex. El caucho sintético se produce a partir de derivados del petróleo, como el butadieno y el estireno. Este material se utiliza en las partes que requieren mayor resistencia al desgaste. El negro de humo no es simplemente carbón común, es un aditivo derivado de la industria petroquímica que se incorpora al caucho para hacerlo más resistente y duradero, prolongando la vida útil de los neumáticos. El sílice se utiliza para reducir la resistencia al rodamiento, lo que permite disminuir el consumo de combustible. El cordón metálico refuerza los neumáticos, haciéndolos más resistentes. Este cordón se fabrica con alambre de acero de alta resistencia. Los aros de talón garantizan una conexión firme entre el neumático y la llanta. Por su parte, el cordón textil está compuesto de poliéster, nailón o aramida, un material que también se usa en chalecos antibalas. Proporciona elasticidad y una gran resistencia a los desgarres. Los antioxidantes y estabilizadores presentes en la mezcla protegen los neumáticos de los efectos del ozono y los rayos ultravioleta. Además,
El azufre se emplea en el proceso de vulcanización del caucho. Las materias primas se transportan a las fábricas de Michelin en todo el mundo, donde se producen los neumáticos. Las mayores plantas de producción de Michelin están ubicadas en Francia, Alemania, China y Estados Unidos. En total, Michelin cuenta con más de 70 fábricas en 17 países, incluyendo Estados Unidos, Francia, China, Italia, Brasil y Tailandia. Ahora ya sabes de qué están hechas las llantas, pues vamos a ver cómo se fabrican. El caucho, el negro de carbón, el sílice y los aditivos químicos se mezclan en mezcladoras especiales a una temperatura de aproximadamente 170 grados Celsius. La mezcla resultante se pasa varias veces entre rodillos para lograr una consistencia uniforme. Michelin utiliza fórmulas patentadas para sus compuestos, desarrolladas en sus propios centros de investigación. Por ejemplo, para las llantas de gama premium, se añaden nanocompuestos a la mezcla para mejorar la tracción. Michelin produce llantas para una amplia variedad de aplicaciones: automóviles de pasajeros, camiones, vehículos deportivos de competición e incluso aviones. Para la producción de llantas Michelin, cada año se utilizan más de 800.000 toneladas de caucho natural, lo que representa aproximadamente el 10% del consumo mundial de este material. En cuanto al caucho sintético, se emplean alrededor de 1.200.000 toneladas. El siguiente paso es fabricar la banda de rodadura. Observa cómo el caucho se extiende en largas tiras y luego se corta al ancho necesario. Los laterales se forman por separado, añadiendo elementos decorativos, logotipos e inscripciones. Desde las primeras etapas de diseño, un equipo de diseñadores y técnicos crea un modelo tridimensional de la llanta. A partir de este modelo, se elabora un molde. El grabado del molde se realiza con láser o mediante herramientas mecánicas de alta precisión. Durante la vulcanización, el caucho de la llanta se funde y adopta la forma del molde. El material llena todas las ranuras, incluyendo las áreas con logotipos, inscripciones y detalles decorativos. Como resultado, la llanta adquiere grabados nítidos y duraderos. Algunas llantas llevan logotipos o inserciones de colores. En estos casos, segmentos especiales de caucho de color se colocan previamente en los puntos correspondientes del molde. Ahora es el turno del cordón. En máquinas especializadas se entrelazan hilos de tejido y acero, que luego se impregnan con caucho. Todas las partes de las llantas se ensamblan en líneas automatizadas especiales. Primero, se aplica la capa interior, que actúa como sellador. Luego, se añaden los cordones textil y metálico para garantizar la resistencia. Después, se colocan los aros metálicos que permiten fijar la llanta a la rueda. Finalmente, se añaden los elementos exteriores. La llanta ensamblada en este punto se llama cruda y aún no está lista para su uso. Antes de ser lanzada a la producción, cada modelo de llanta pasa por pruebas que pueden alcanzar hasta 1.000.000 de kilómetros. Impresionante, ¿no crees? Mira ahora cómo se lleva a cabo el proceso de vulcanización. Las llantas crudas se colocan en moldes especiales que se calientan a una temperatura cercana a los 200 grados Celsius. Luego, se someten a presión durante 10 o 15 minutos. Durante este proceso, el caucho se vuelve más resistente y en la superficie de la llanta aparece el dibujo del neumático. Cada llanta pasa por un control de rayos X, una prueba de balanceo y un test de hermeticidad. Algunos modelos se someten a condiciones extremas para asegurar su durabilidad. ¿Sabías que algunas llantas Michelin tienen garantía para recorrer hasta 100.000 kilómetros? ¡Impresionante! Las llantas viejas de Michelin se reciclan para fabricar materiales utilizados en la construcción de carreteras. Estas llantas se recogen en puntos de reciclaje especializados, estaciones de servicio o empresas dedicadas a la gestión de residuos. Parte de las llantas se procesan directamente en fábricas locales, mientras que otras se transportan a centros especializados. Una vez en estos lugares, las llantas son sometidas a inspecciones. Aproximadamente el 15% de ellas se renueva mediante un proceso llamado recauchutado. Se reemplaza el dibujo del neumático y la llanta queda apta para usarse nuevamente por un tiempo.
El resto se destina a procesos de reciclaje. Mira cómo las llantas viejas se cortan y trituran en máquinas especiales hasta convertirse en pequeños fragmentos. Los cables metálicos y las fibras textiles se separan utilizando imanes y filtros de aire. El caucho que queda se transforma en gránulos de goma, conocidos como goma triturada, que se emplean en la construcción de carreteras, superficies para áreas deportivas o en la fabricación de nuevos productos. ¿Te preguntas cuáles son esos nuevos productos? Pues pueden ser desde tapetes para automóviles hasta suelas de calzado. Increíble, ¿no? Así es como las llantas tienen una segunda vida. Primero recorren el mundo sobre ruedas y luego se convierten en algo que camina. Cada año se generan alrededor de 1.500 millones de llantas usadas en todo el mundo, y su mala gestión puede causar un impacto ambiental muy grave. El metal, tras ser limpiado y fundido, se reutiliza en la industria metalúrgica, mientras que el textil se transforma en materiales aislantes o para proporcionar aislamiento térmico. Un proceso fascinante y vital para el medio ambiente. En Europa se recicla alrededor del 95% de las llantas usadas, mientras que en los países en desarrollo esta cifra puede ser tan baja como el 20 o 30%. En algunas naciones, las llantas viejas se colocan en el agua para crear arrecifes artificiales destinados a peces y corales. Sin embargo, estas iniciativas suelen ser objeto de críticas debido al riesgo de contaminación que representan. ¿Es realmente una solución sostenible? Es un debate que sigue abierto.